Volvimos. ¿Ustedes ven el PowerPoint o yo lo cerré sin darme cuenta? Creo que no, creo que acá está, por lo que me parece está abierto. Bueno, si no me dice nada es porque está ahí. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que es discapacidad, que es algo ya estuvimos como hablando, pero nos adentramos un poquito más, que es otro tipo de condición crónica. Bueno, un dato que me pareció importante es que una de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad. A mí me encanta ver estadísticas y bueno, esta me llamó la atención. Sinceramente no sé, porque no vi una especificación, debería ponerme a buscar un poco más, es que si esa capacidad, de esa discapacidad, perdón, tiene que ver directamente por una condición totalmente limitante de manera de nacimiento, por ejemplo, congénita, o se da también a personas que, no sé, por ejemplo, eh, tuvieron que cortarle una pierna o no pueden trabajar en cierta área en la que trabajaban por una cuestión, no sé, X. Entonces no sé si la discapacidad tiene que ver con eso o de manera más amplia o más específica. Me queda la tarea ahí de buscarlo, pero me llamó la atención este número. Bueno, el discapacitado y, de nuevo, la familia. ¿Qué es discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de discapacidad tiene que ver, y algo muy importante, que por muchos años se discutió de cómo uno tiene que decirle. Eh, en su tiempo se decía y se sostenía la idea de que eran personas con capacidades diferentes. Y en realidad se llegó a la conclusión de que eso no tiene ningún sentido, porque son personas que tienen una limitación. Entonces, no está mal decir discapacitado, tampoco es un cuco como para decir, uy, discapacitado. La palabra, si genera rechazo, es una cuestión de la persona a la que le genera rechazo. Pero en realidad la palabra discapacidad no tiene por qué ser en sí misma mala, no es en sí misma mala. Entonces, se dice que las personas con discapacidad, o sea, cuando van a hablar de alguien, es una persona con discapacidad. Son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. ¿Sí? No es algo momentáneo, es a largo plazo. Es decir, que es crónico, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Es decir, que tienen una limitación en poder resolver asuntos que otros lo resuelven de manera independiente o de una manera esperable, o vuelvo a este concepto entre comillas de normal, pero no se pueden desenvolver como el común de la gente. Entonces hay una limitación. Entonces esas son las personas con discapacidad. En cuanto a lo que nos compete acá, eh, cuando uno habla de discapacidad, sí o sí habla de la familia, porque obviamente sabemos que un discapacitado solo no sobrevive. En este caso, por ejemplo, sabemos que hay un montón de familias ausentes que depositan y abandonan a un familiar, hijo, etcétera, padre, tío, en un hogar para discapacitados, en lugares, digamos, donde se los deposita, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto tiene que hacerlo frente las personas que están hacerle frente las personas que están al cuidado de esa persona con discapacidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta la idea de la familia, ¿no? Como la familia se entiende que es un sistema, una rama de la psicología es la psicología sistémica, que trabaja con la idea de los sistemas, ¿sí? Entonces entiende que la persona está involucrada, o que subsiste, sobrevive, se desenvuelve gracias a los sistemas. Y uno de los sistemas más importantes es la familia, que si se dan cuenta, eh, todo vuelve a decirnos que la Biblia
tiene razón, que es la primera que nos dice esto. La institución primaria y más importante y la que se ve muy perjudicada hoy es la familia. Pero fue la primera y sigue siendo eh, el orden que necesita la sociedad, ¿no? Tener familia. Y que eso es obviamente una condición que es mandato de Dios y bendición de Dios, obviamente. Entonces la familia es todo este sistema de interrelaciones, de relaciones que son conscientes, inconscientes, vivencias conscientes e inconscientes, que van a hacer que los vínculos, que cada personalidad que se va forjando en esa familia salga como más fortalecido o menos fortalecido, que su desarrollo psicológico y social sea como fructífero, no fructífero, saludable o insalubre. Eh, pero sí o sí la familia no existe como ente aislado, ¿no? Uno necesita como familia estar en relación con los otros. Y cuando uno está en relación con los otros es donde aparecen, por ejemplo, la contradicción cuando hay algo malo en la familia se pone de manifiesto en comparación con los otros. Por ejemplo, hay casos en los que los niños hay niños que viven situaciones muy traumáticas dentro de la familia, no sé, por decirlo, había un caso que yo conocía que los papás no le dejaban salir nunca a los hijos, nunca. Tenían la educación en la casa, hacían todo en la casa, no salían era una familia muy perversa. ¿Y qué pasa? Mientras los hijos no tenían ningún contacto con el afuera, es como que naturalizaban eso y eso era lo normal para ellos. Se empezaron a encontrar con lo traumático cuando empezaron con el choque con el afuera, cuando se empezaron a dar cuenta de, uy, esto no es lo que todos están viviendo. Entonces ahí es donde se produjo en ese caso particular el trauma. Entonces uno se va dando cuenta de lo positivo y lo negativo cuando se encuentra con el otro, ¿no? Ese contraste es lo que nos hace darnos cuenta. Y obviamente que la familia eh, es susceptible a todos los cambios culturales, sociales, económicos, y ni hablar cuando ese cambio se da con algo tan drástico dentro de la familia, ¿no? Como lo es la noticia de una discapacidad. Entonces, cuando se constata que hay una minusvalía de parte de uno de los miembros, genera una desestructuración de todo lo preconcebido. Porque si bien uno conoce la discapacidad, siempre se ve desde el afuera. Ahora, cuando nos tocan algunas cuestiones desde adentro, vuelvo a lo que decía antes, uno nunca está preparado. Siempre se cree que esas son, o se cree, pero de manera inconsciente, que esas son cosas de otros. Pero nadie está exento de que uno o tenga un hijo en cierta condición o en cierto momento de la vida pase algo que implique que unos miembros de la familia o uno mismo se encuentren en una capacidad, en una situación de discapacidad. Entonces, generalmente, cuando aparece la noticia de un hijo que va a tener, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, que es que las mamás se enteran desde la panza que hoy se puede saber, ¿no? Pero, o si no en el nacimiento, o los diagnósticos de autismo que se dan por ahí a temprana edad, pero no enseguida, entonces aparece la ira, el dolor, es como esa parte de incomprensión total, donde lo que se suele decir no es ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué me tocó a mí? Es como que este autor me gusta porque dice que es como una mancha en el limpio historial de la biografía de la familia. Vuelvo a esto de que es una herida narcisista, porque afecta como el pilar más profundo de la personalidad de la persona. Entonces, la persona o la familia tiene como su estabilidad, su estatus, su idea de las cosas ordenadas, y esto obviamente viene a cambiar todo eso. Entonces tanto el sostén de la familia se ve lastimado, como también la personalidad de cada uno de los miembros de ahí que viven esto. Entonces, bueno, esa herida
lo que es importante es que no tiene que cerrarse en falso, que cerrarse en falso vendría a ser como los comportamientos de negación. Nunca, hay personas que nunca reconocen que el hijo tiene una discapacidad. eh, Abandono, como en los casos de las personas que solo abandonan a sus hijos, por ejemplo, rechazo o una sobreprotección. Esos son cierres de heridas en falso. Lo ideal es que uno tiene que reflexionar, desinfectarse de ideas preconcebidas y de todo esto que está generando dolor en su momento para que después no se tengan secuelas a largo plazo. Es como que se tiene que ver como una herida en lo físico, ¿no? Cuando recién nos lastimamos, la herida queda abierta y bueno, duele. La idea es que después cicatrice y que uno vea que ahí está, ahí me lastimé, pero ya no duele. Deja la marca, pero sin dolor. Eh, pero siempre uno, como les digo, puede imaginarse más la discapacidad o la muerte en otros, ¿sí? Antes que en la propia familia o una discapacidad o muerte de uno mismo. Es como que cuando nos llega algo de eso, todo es como confusión, todo es como un caudal de emociones muy grandes y genera ese desequilibrio, entramos en esa crisis, ¿no? Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo interesante es que incluso las personas más pesimistas, las que todo el tiempo están viendo, imaginándose la vida con desgracias, con cosas malas que me van a pasar, con esto, con lo otro, ni aún esas personas aceptan la desgracia de encontrarse con algo que los movilice como una discapacidad. Lo ven como algo extraordinario. Ni siquiera el más negativo y pesimista está preparado como para decir, ah, bueno, está bien, me pasó esto de tener un hijo discapacitado porque en realidad la vida tenía que ser así. No, es como que es difícil, una cosa es fantasear y otra es la realidad. Ahora, entonces se puede pasar en las familias de la omnipotencia a la impotencia. La omnipotencia, bueno, la idea es de que entender que supuestamente uno puede con todo. Y acá hay ejemplos de la familia que se entera, por ejemplo, de una incapacidad por parte de algún miembro de la familia o una discapacidad de nacimiento o después de algún accidente, y la familia van a ver que mueve cielo y tierra para, no sé, se quedan a veces hasta en la ruina económica, mueven todos los contactos, van de acá para allá, mueven todas sus influencias eh, para poder lidiar con esa desdicha. Y entonces ahí hay un montón de entrevistas con un montón de profesionales, van para todos lados. eh, Hay gente que busca como la palabra mágica que es la curación, ¿sí? En todos lados, hasta algunos van a lugares lo más insalubres, ¿no? Y los más peligrosos, como brujas y cosas así. Como que todos buscan la curación. Pero ¿qué pasa? Es como que se quieren escapar de la situación dolorosa. Entonces, fíjense que cuántas familias intentando buscar una salida que no existe, arruinaron toda su familia, hasta su poder adquisitivo, mucho o poco, por querer solucionar algo que no tiene solución. Y ahí es donde aparece como esa actitud omnipotente, de querer hacer todo lo que supuestamente hay que hacer. Eh, entonces, acá hay un autor que es de la psicología social, que es muy conocido, que es argentino, es Pichon Rivière. Él decía, por ejemplo, que hay un vínculo que puede ser simbiótico depresivo, que tiene que ver con que la relación con ese hijo discapacitado está revestida de culpa y de castigo, ¿sí? Entonces, por creer que uno hizo tal cosa de manera inconsciente, me pasa esto de mi hijo y tiene que compensar ciertas culpas de una manera en la que eh, aparece esto de la omnipotencia, de querer hacer todo lo que esté en mi alcance para la cura, entre comillas. Eh, Ahora se ve, por ejemplo, en esta deficiencia, en este rol, en este vínculo simbiótico depresivo,
en que se ve a la persona con discapacidad como débil, ¿sí? Entonces el débil al que es necesario proteger, cuidar, atender, entonces se lo ve como incapacitado y necesitado de toda sobreprotección. Entonces como ahí es como de nuevo lo que decía, el círculo vicioso. Entonces como tiene esa discapacidad, cada vez hay que cuidarlo más y genera más incapacidad por parte de esta persona y hay que cuidarlo más y más y más. Es como que el lugar de la persona ya no es persona, sino que es discapacitado. Entonces, es como que esa sobreprotección es una de las formas de compensar esa culpa. eh, y después, por ejemplo, también puede aparecer el rechazo, como que considerarlo como tonto o incapaz, eh, y como que se quiere llegar a esa parte de omnipotencia. ¿Y qué pasa? En algún momento todo eso cae y uno se da cuenta de que aparece la impotencia, porque no se puede con lo que uno no puede. Se cae en la frustración, en el dolor, en la angustia, porque ¿qué pasa? Cuando apareció el diagnóstico, no se da lugar a la angustia porque está toda esa movilización. Entonces, eh, al moverse, al ir para acá, para allá, mover obra social, mover contactos, esto, la cabeza está enfocada en esa parte como hiperactiva, omnipotente, y no se da lugar a la angustia. Cuando la familia cae en la cuenta de que todo eso, no digo que no sirva para nada, pero que no se llega a esa idea de curación que puede ser consciente o inconsciente, la familia cae en la impotencia. Entonces ahí aparecen como los sentimientos angustiosos, esas vivencias que pueden ser hasta depresivas. Es como que el fracaso, la decepción, como que es, chocan con la realidad de que no pudieron hacer todo lo que querían hacer y bueno, es como que la angustia a veces puede ganar, ¿no? Y muchos entran en una posición también perjudicial para ellos, o para incluso para el discapacitado, de que es como que se ponen en una posición de víctimas, ¿sí? En querer como de nuevo creer que todo lo malo le pasa a ellos y por qué, y se ponen como que se refugian en ese lugar, de que la impotencia lleva, digamos, a esto. Ahora, lo más saludable es que después de pasar como todo esto, es que se logre, es lo ideal, de que a pesar de que aparezcan como un montón de respuestas dañinas, se logre la adaptación de todos modos. Y es como que muchas veces la familia necesita pasar por por este momento de omnipotencia e impotencia, como ese tocar fondo para poder lograr la adaptación, ¿no? Que vendría a ser como un progreso de a poco en el que primero no se ve, pero a medida que va pasando el tiempo y se pueden ir rearmando ideas y reestructurar a la familia, se puede llegar a una adaptación muy saludable y las personas pueden estar felices igual, que es la idea. Entonces lo importante es como admitir el límite, tanto de la capacidad y discapacidad de esa persona, como también el límite de los miembros de la familia, que no, obviamente que no son omnipotentes, ¿no? Entonces, como que de esa manera se llega como a un sano equilibrio de, de poder desempeñar la función del cuidado, pero sin que sea una relación totalmente simbiótica que deje sin vida al cuidador, que eso muchas veces pasa, ¿no? Yo conozco una persona que tiene a un familiar hace muchísimos años en su casa, después de un accidente, y que no acepta, como les decía hoy, como que ninguna enfermera ni enfermero vaya, porque probó con un montón, pero siempre le encuentra un pero, porque obviamente no van a hacer las cosas como ella quiere que sean. Entonces se recontracarga, aparecen un montón de síntomas, pero tampoco se permite algo distinto y no sé, por decirles que un fin de semana lo cuide alguien más para que pueda salirse a despejar un poco. Entonces es importante tomar conciencia de eso, ¿no? Y tratar también de generar autonomía en la persona con discapacidad.
porque el hecho de tener esa relación simbiótica no solo afecta a ese familiar que le hacemos creer que no vive, sino es porque esa persona está. ¿Y qué pasa cuando ese cuidador muere? Esa persona con discapacidad se encuentra vacío, solo, y se encuentra con un dolor mucho más grande, porque se supone que solo este me iba a cuidar. Eh, entonces lo patológico no es que aparezcan estas emociones o estas actitudes, sino lo patológico es quedarse pegado a una de estas, ¿no? Pero lo importante acá también es entender, como les decía hoy, en las situaciones en general, ¿no? Que hablábamos del puente o del abismo, específicamente en lo que es la discapacidad, eh, ese discapacitado, esa persona con discapacidad, pongamos el ejemplo de un hijo que nace con alguna discapacidad, puede ser o un abismo para la familia o un puente. Es decir, que hace quedarse atrapado, entorpecer todo un buen desarrollo de la familia, o que sea como un salto a nuevas formas de adaptarse, nuevas formas de vida, incluso salir con cosas muy lindas después de haber atravesado como lo oscuro, ¿no? Entonces, esa persona con discapacidad, esa noticia de la discapacidad en la familia, puede o entorpecer ese desarrollo o fortalecerlo, ¿no? Y eso tiene que ver específicamente con el tipo de vínculo previo de los padres, en el caso de una familia en la que estén ambos padres con su hijo. Depende de cómo sea la relación previa al nacimiento de un hijo con discapacidad o a la discapacidad de un hijo en algún futuro por algún accidente o demás, va a depender muchísimo de cómo son esos lazos. Si esos lazos son fuertes anteriormente a la discapacidad, entonces la discapacidad fomenta la unión de la familia, hace a la familia más fuerte. Y obviamente que si esos lazos son no tan fuertes, son débiles, eh, ese niño va a ser, ese niño, esa persona, ese discapacitado va a ser como eh, el chivo expiatorio de la familia. Todo va a ir a recaer sobre el culpable, ¿sí? Entonces, es importante que esa familia logre ese equilibrio y sea consciente de esto para no recargar a esa persona con discapacidad y lograr que, a pesar de que los lazos no fueron tan fuertes anteriormente, se pueda ir creando ese lazo de unión para que puedan salir fortalecidos. No es que siempre de empezar algo malo tiene que terminar en algo peor. Al contrario, a veces la persona puede fomentar la unión de la familia, pero siempre que hubo un lazo más fuerte antes, eso va a ser obviamente más fácil o mejor. Entonces, hay un montón de formas de integrar a la persona con discapacidad a lo social. Y ustedes pueden ver que hay padres que se ocupan muchísimo de su hijo con discapacidad, pero a veces hacen una sobrecarga de actividades. Entonces todo tiene que ser como en el equilibrio, no porque haga un montón de terapias, un montón de actividades, un montón de visitas a un montón de profesionales, la calidad de vida de ese ser va a ser mejor. Entonces no es una cuestión de multiplicar un montón de actividades, eh, sino que eh, tratarlo como persona. Vieron que hay mucha gente que tuvo, no sé, un accidente y que tiene problemas para hablar y que tiene una condición física que no es lo normal, digamos. Mucha gente le trata como un nenito, como un bebé. Acá en esta ciudad yo conocí a un chico que tuvo un accidente y que él tiene la discapacidad del habla y de la motricidad, pero entiende todo, su cabeza es de la edad que tiene y manifestaba que odia que la gente le trate como un bobo, me decía. Como que, ay, ¿cómo estás? Y háblame bien, si yo entiendo.
Entonces como que aparece esto de que sin mala intención, digamos, uno actúe como si no fuese persona, o como si esa persona fuese un loco o un bebé, y no deja de ser una persona. Entonces eso tiene que ser lo primordial para, para poder cuidar de una manera más favorable, ¿no?, al discapacitado. Ahora, hay algunas cuestiones que se tienen en cuenta para ser un buen cuidador, que son, por ejemplo, el conocer la propia limitación, el saber pedir ayuda, el saber delegar, que no sea solo una persona que cuide, así sea por lo menos una vez por semana que tenga ayuda de una hora de alguien, creo que se puede conseguir. Eh, También saber compartir ese sufrimiento con los otros, eso hace que sea un mejor ayudador, así sea el padre o madre o alguna persona que cuide a esa persona con discapacidad solo por amor. Sí es importante pedir información, ocuparse, como le decía, como que a mí me sorprende mucha gente que tiene algún problema con alguien de la familia y sabe tanto, tiene un lenguaje técnico tan bien estudiado y lo entienden tanto que asombra, ¿no?, como la preparación que tienen. Pero es importante que ese ayudador tiene que permitirse alejarse del enfermo o de la persona con discapacidad. Eso es bastante importante. Bueno, ¿alguno quiere aportar algo con este tema? Pues si no pasamos a otro. Tanto de la discapacidad o el Alzheimer. Hay una de ustedes que escribió en el foro que es sus suegros, eh, uno, su suegro o su suegra, no me acuerdo, que tiene una condición de Alzheimer y cómo se reestructura todo el sistema familiar, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora reacciones psicológicas, como dice, durante intervenciones y curas particulares, que tienen que ver con diferentes procesos de tratamientos específicos. Hay un montón más, pero vamos a ver algunos particulares. Es interesante saber que hoy la medicina da un montón de ayudas, de tratamientos que en otro momento de la vida llevaría a la persona a la muerte directa. Entonces hoy hay un montón de cuidados paliativos, de recursos como trasplantes o máquinas que ayudan a la persona a seguir viviendo, ¿no? O tener una vida como que se estire más la vida, es la verdad. Pero eso también trae un montón de consecuencias emocionales. Si bien es como ayudar, también tiene su dificultad porque la persona tiene que cambiar directamente su imagen del cuerpo, ¿sí? No solo en cuanto a tengo un corazón de alguien más, sino como en diálisis, por ejemplo, que es vivir en función de una máquina. Entonces hay una condición de aceptar como ese cuerpo extraño que es como un afuera, pero un adentro mío, y no es sencillo, digamos, transitar y procesar eso. Eh, entonces, es como que cuesta delimitar mi cuerpo, mi ser, de el otro, o la otra cosa, o el otro órgano, pero no siempre es sencillo, ¿no? Entonces cuesta esa asimilación de eso nuevo. No tanto a veces desde el trasplante de algún órgano, pero sí en lo que es la diálisis, ¿no? Entonces, como decimos, supone una verdadera y auténtica reestructuración de la imagen corporal. Ahora la diálisis, la adaptación a la hemodiálisis. Sabemos que la insuficiencia renal crónica de los riñones
llevan a un proceso de, para el tratamiento es con la máquina de hacer diálisis, que es una de las condiciones más limitantes de la persona. Cuando no hay funcionamiento de ambos riñones, se tiene la posibilidad del trasplante, que hay listas de espera para el trasplante, incluso se ve como una pelea por el lugar para conseguir el trasplante, y si no, la otra posibilidad es la sala de diálisis, que es más o menos así. Las personas están conectadas a una máquina, donde la máquina es una extensión de su cuerpo. Ahí tienen que pasar 3 o 4 horas, un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante el resto de su vida, hasta el momento de irse o hasta que aparezca, en el mejor de los casos, un trasplante. Que incluso ese trasplante a veces puede no funcionar, no ser compatible con el cuerpo y la persona tiene que volver de nuevo. La diálisis, bueno, yo por ahí conocí un poco de cerca esto porque trabajé en un centro de nefrología. Y bueno, y lo que hacía yo básicamente era sentarme al lado de cada una de estas personas, no, no estas, pero así, y conversábamos mientras. Eh, Esto, o sea, la clínica en la que yo trabajaba era así de linda. Dentro de todo es linda, muy higiénica, tiene que ser muy, muy higiénico. Era lindo, los enfermeros estaban todo el tiempo atrás de los enfermos, la clínica tenía tele, podían descansar bien, les apagaban la luz, era como un clima agradable o que se trataba de ser lo más ameno posible mientras tenían que transitar esas horas. Tenían a los enfermeros que venían y le hacían masajes porque cuando están en este proceso del intercambio de sangre, o sea, lo que hace la máquina es sacar la sangre del cuerpo, limpiarla y volverla a meter adentro. Entonces tienen que tener catéteres en el brazo, que ustedes ni se imaginan, bueno, ya habrán visto muchos cómo son los brazos de las personas que hacen esto, tienen que pincharse un montón de veces a la semana y tienen que tener como un cañito dentro del catéter. Eh, y entonces como que hacían, bueno, al transitar este momento suelen tener muchos calambres, entonces las enfermeras iban, le hacían masajes en las piernas, eh, desayunaban o merendaban o almorzaban ahí. Como que al ser una clínica que trabajaba con obras sociales, los tenían muy bien atendidos. Era un lugar muy higiénico, había que entrar con mucho cuidado, había muchas, muchas formas de desinfección para entrar a ese lugar. No era tan simple, ¿no? Eh, y bueno, y uno se encontraba con todo tipo de emociones y actitudes de la gente desde el que se metía y desde el que no hablaba, se hacía el dormido o se dormía en serio, desde el que gritaba y era como el que le ponía onda, desde el que decía que se adaptaba a la máquina como que entendía que era parte de sí y la adoptaba, como que trataba de reparar de la manera más saludable posible. Había incluso una que me decía, me acuerdo, que entendía que esas 3 o 4 horas que pasaba ahí adentro, las entendía y las trató de configurar mentalmente como su trabajo. Porque obviamente en la diálisis implica una reorganización de un montón de cosas y pérdida de un montón de cosas, porque la gente generalmente tiene que dejar de trabajar porque es un tiempo en el que tiene que ir a esa clínica y ocupa ese tiempo. Entonces ella me decía que ella trataba de adoptar al momento de estar ahí como las horas de trabajo en otro lugar, que era su forma de reparación. Hay otros que no, hay otros que generalmente tienden a morir más rápido porque se deprimen mucho por la situación en la que tienen que estar. Generalmente las personas que son muy independientes sufren mucho esas horas que tienen que estar ahí y las personas que son mucho más dependientes sufren mucho el día posterior, cuando tienen que encontrarse solos. Entonces tienden a ver como estas diferencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es difícil porque es
un conflicto de dependencia total a la máquina. Hay una posibilidad cuando inician el tratamiento, incluso después pueden cambiar también, de que pueden tener todo esto adaptado en su casa. Tienen que tener un ambiente muy pulcro, muy limpio, en el que tienen que tener la misma máquina y demás, y pueden hacerlo en su casa, pero hay como mucho más riesgo de una pancreatitis, porque justamente lo higiénico tiene que ser muy higiénico. Y a veces en la casa no se suelen tener todos los cuidados, entonces tienen más riesgo de sufrir infecciones. Entonces, por eso siempre es más recomendable ese lugar. Como les decía, las clínicas son hermosas en ese sentido. Ahora, es mucho más difícil cuando la persona no tiene obra social, no se encuentra con ningún recurso y tiene que hacer la diálisis en el hospital. El hospital sabemos que tiene mucha más demanda, mucha más gente, y acá incluso en esta clínica, los pacientes que entraban por turnos tenían que tener un tiempo en la sala de espera, que a veces incluso era 1 hora. Iban entrando así como en etapas y como los traía un remis desde lejos, si entraba uno y otro entró más tarde, cuando salía este primero tenía que esperar a que salga el otro porque los llevaba juntos. Bueno, en el hospital pasaba mucho más esto, que había gente que venía de muy lejos y en el hospital tenían que esperar mucho más. Imagínense que cuando una persona sale de ese tratamiento tiene una debilidad extrema en el cuerpo y tener que hacer incluso horas de espera para irse, para entrar, para irse, sinceramente es un desgaste muy grande. Ni hablar de todas las consecuencias que también trae, porque acá sabemos que una de las cosas que lleva al problema renal es la hipertensión, la diabetes sobre todo, la automedicación, son como factores, enfermedades o condiciones predisponentes a tener algún problema renal. Y encima tienen que tomar poca agua, tienen que tomar re poca agua. Entonces, bueno, como que hay muchos que no hacen caso y después se sienten peor y hay un montón de cosas. Entonces, como que yo conocí esta experiencia que fue muy, muy interesante, o sea, a mí me dejó mucha enseñanza y creo que es una de las cosas quizás que es por la que yo la viví de cerca, ¿no? Que te asusta y te hace querer tomar más agua para cuidar los riñones, en serio, les digo, como que así no me voy a automedicar nunca más, voy a cuidar esto, voy a cuidar lo otro, o sea, como que ese riesgo es como que asusta. Eh, y bueno, como les decía, fue lo que yo conocí de cerca y me llevó a mucha reflexión y la verdad es que la persona que atraviesa esto eh, tiene que tener una fuerza de voluntad muy grande para soportarlo. Hay gente que me contaba que estaba hace 10 años haciendo diálisis un día por medio. No se podían ir de vacaciones. Sí, hay gente que no iba, abandonaba. Hay gente que no se cuidaba, que seguía igual de vacaciones, pero que obviamente tenían consecuencias. Terminaban a los 2 días inflados, porque justamente tienen la retención de líquidos, porque la función renal no funciona. Entonces, como que tienen un montón de consecuencias cuando no cumplen el tratamiento. Entonces, esto no es como una prótesis o algo inserto en el cuerpo, sino que es un aparato extracorpóreo que necesita como un montón de adaptación, porque no se pueden llevar la máquina a ir a trabajar, tienen que quedarse clavados ahí. Entonces, las reacciones frecuentes son la negación, la ira, la frustración, una excesiva ocupación, sí, también eso puede pasar. Eh, y muchos tienen comportamientos totalmente regresivos. Ahí adentro uno se encontraba mentalmente con la mayoría con niños. No saben, eran unas criaturas en la forma de comportarse, pero era su mecanismo de defensa. Renuncian a sus responsabilidades, entonces también se encuentran ir haciendo esto, si igual no puedo trabajar. Eh, Entonces, también es cierto que no solamente era la condición de todo transitar esto, sino el sentirse mal, porque también se sabe que el cuerpo cada vez se va a ir deteriorando más, porque si bien esto es como que
alarga la vida, no es lo mismo que tener los riñones, obviamente. Entonces sí o sí la persona se va deteriorando, se va quedando como, la piel se va quedando muy seca, muy arrugada, muy amarilla, y las fuerzas obviamente que se van debilitando. Eh, pero sobre todo una de las cosas que más cuesta es como ese rol autónomo, el poder decidir qué hacer con el día a día. Y obviamente que eso repercute en los vínculos sociales, en no poder estar en cierta actividad, la familia a veces que no acompaña, desaparecen los proyectos a futuro, es como una crisis existencial muy grande. Y sobre todo como que está ese conflicto, como les decía, de dependencia-autonomía. Dependencia en las horas de diálisis, autonomía en el día que no van. Algunos tenían como un fin de semana, algo así, en el que, o en la semana 2 días no iban, o algo así, pero también es cierto que después terminaban mucho más cargados, porque por ahí el fin de semana no se cuidaban, tomaban, en los momentos en los que en días que hacía mucho, mucho calor, eh, tomaban más agua igual, porque no les saciaba. Por ahí había recomendaciones, ¿no? De ponerse cubos de hielo en la boca o de poner el agua muy fría con gotas de limón, claro, como que ayudaba, pero era re frustrante o es frustrante porque, por ejemplo, tienen cierta medida de una botellita que pueden tomar en el día. Entonces, el camino a adaptarse a eso no es para todos y es re complicado. La verdad es que para conseguir un grado satisfactorio de adaptación a esa condición, el paciente tiene que pasar por un montón de etapas, ¿no? Y que aparece como primero la depresión, esa negación, hasta de a poco llegar a la resignación para después pasar por última instancia la adaptación. Hay momentos de euforia en el que arrancado el tratamiento, como venían con problemas renales que lo tenían muy mal, arrancan el tratamiento y tienen como un restablecimiento de la salud, se sienten re bien, entonces como que es el momento eufórico. Pero después eso va apaciguándose, porque obviamente que es una máquina, y de nuevo es como que cae en esta frustración. Es como todo el proceso para ir hacia la adaptación que bueno, como que eh, no es para todos, ¿no? Y hay gente que se queda estancados en una de estas primeras emociones y no llega nunca a la adaptación. Hay otros que sí. La verdad es que en ese tiempo en el que yo estuve trabajando ahí, que bueno, dejé de trabajar justamente porque me mudé, porque si no, la verdad hubiese seguido trabajando ahí porque era más allá de lo difícil y frustrante, a mí me parece como un lindo clima para trabajar porque a mí en lo personal me hizo aprender mucho, no solo de cuestiones técnicas y de la enfermedad, sino de los pacientes, porque uno se encuentra con un montón de actitudes, como les decía, había un montón de niños ahí adentro, pero también había personas que tenían una fortaleza que ustedes no se imaginan. Y la verdad es que lo difícil era ver todas las edades. Había muy pocos niños, pero había niños. Entonces, encontrarse con niños también, ese niño no tiene una esperanza de vida muy larga y mientras sea niño, en vez de estar jugando, tiene que estar ahí. Eh, Había una, por ejemplo, que iba con su mamá, las dos tenían que hacer diálisis y bueno, como que fortalecía el vínculo de ambas. Eh, Había gente muy viejita, había gente de mediana edad, había gente de mi edad, entonces también había como mucho rechazo y enojo al hablar a veces conmigo porque ¿qué me vas a venir a decir vos si vos estás en esa posición en la que entrás y salís como si nada? Había mucho de este rechazo, ¿no? Esta negación. Y había otros no, que eran muy predispuestos y utilizaban ese espacio para conversar, para hablar. La verdad es que había de todo, pero sí es cierto que uno se encuentra con una realidad como muy cercana a la muerte. También me acuerdo que obviamente que uno se encariña con los pacientes y de golpe te enterabas, ah, fulanito falleció ayer. Ah, fulanito, a veces en una semana fallecían 4. Entonces, o había uno que de golpe tenía que enterarse de que le tenían que amputar la pierna. Entonces,
otro proceso y había algunos que peleaban entre ellos y había otros que se apoyaban entre ellos. La verdad es que era muy interesante. No sé si ustedes conocen a alguien que hace o hizo diálisis, pero, pero bueno, la verdad es que es una condición muy difícil. No puedo creer que ya sean las 11:20 y que nos va a quedar pendiente seguir un poco de esto. No sé cómo lo están viendo hasta ahora. ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Les parece que les sirve o no? Somos poquitos hoy, poquitas. Sí, Cintia, sí. Es algo que realmente yo creo que a todos nos llega, ¿no? Porque ya sea que tengamos a un familiar, a un vecino, un amigo, a un conocido que tenga ciertos problemas, ¿no? Ya como trataste del Alzheimer y todas esas cosas, digo, el entender a la persona. A nosotros nos tocó con la suegra, por ejemplo, viste que justo ayer hablábamos el tema de que cuando ella empezó, nosotros justo fuimos a visitarle con Alfredo y llegamos allá, hacía un calor terrible y ella me apiló como 5 o 6 frazadas para que no tengamos frío de noche. Le digo a la suegra, pero no hace falta, hace calor, le digo. No, no, pero por ahí vas a tener frío y no vas a saber dónde está. Me dice, bueno, le digo. En eso ya sale del dormitorio y digo, voy a acomodar en placar, dije. Abro las puertitas para acomodar arriba y ella vuelve. ¿Qué estás haciendo ahí? Me dice, ¿qué estás tocando? Y era una cosa, viste, que mi suegra jamás, jamás me habló mal ni nada. No, le digo, solo voy a acomodar, le digo, para que no quede en el piso. Y bueno, después le comentaba a Nelly y me dice, mamá no anda bien. Le digo, yo me di cuenta, le digo, porque jamás ella me habló así. Y esos fueron síntomas que fueron apareciendo, ¿viste? Ella se enojaba, te repetía, como si también se acordaba mucho solamente de lo antiguo, de ahí, ¿viste? Ella no recordaba. Pero lo bueno de todo eso es que ahora fuimos a visitarle, es que ella aún sigue reconociendo los hijos, que eso Ay, es qué muy bueno. importante, sí. A mí, Sí. por ejemplo, yo llego allá y no, ella no me reconoce. Después Alfredo le explica quién soy, bueno, ella se acuerda, pero te queda mirando, o sea, no se acordó. Ella dice sí, sí, pero no se acordó. Entonces son cosas que uno va aprendiendo. El tema de la diálisis, recuerdo que fuimos a cierta oportunidad en un sanatorio y vimos cómo salían la gente de ahí. Qué debilidad, qué tristeza, te digo. A mí me toca eso adentro, esas cosas, yo digo, uno vive tan bien, y a veces se queja por estupideces, como decimos, y cuando ves esa realidad, porque uno así, otro así, yo digo, no es fácil, yo digo, no. Hay que estar muy agradecido a Dios por la vida que uno. Totalmente. La libertad que uno puede tener. Porque la verdad es que la enfermedad, eh, en mayor o menor medida, quita la libertad en un montón de cosas. Y estar sano, o por lo menos no enfermo en ese grado, la verdad es que es como una valoración a la libertad que se tiene. Bueno, gente, chicas acá y chicos a los que miren después. Vamos a dejarla acá porque si nos vamos a adentrar en otro tema, de nuevo va a quedar colgado y bueno. Yo creí que nos iba a alcanzar el tiempo para dar todo, pero veo que no. Pero bueno, no quiero dejar de darles estas cosas porque son realidades a las que uno se va a afrontar y, y creo que es interesante aprender para saber por lo menos a qué atenerse con ciertas actitudes psicológicas sobre todo. Eso es lo más importante, porque uno va a ver un montón de síntomas físicos y actitudes, pero es interesante saber qué puede estar pasando por detrás. Y creo que bueno, que puede ser interesante. Bueno, vamos a cerrar nuestra clase de hoy por acá. Los despido y espero que tengan un lindo fin de semana. Capaz algunos lo van a ver el fin de semana, así que bueno, que estén teniendo un lindo fin de semana y nos vemos de nuevo, nos reencontramos el lunes, ¿sí?